Bueno, muchas gracias al Grupo de Interés en Medicina Interna por esta invitación. También quiero felicitarlos por estas actividades que creo que son de un gran valor. Bueno, hoy entonces este conversatorio se propone hablar un poco sobre el perfil bioquímico hepático. Hay que tener en cuenta que el hígado de por sí es un órgano con una amplia gama de funcionalidades, también una amplia gama de posibles enfermedades. Sin embargo, es un órgano muy resistente. De hecho, muchos hepatólogos y muchos especialistas en hígado lo llaman un órgano noble porque realmente para enfermarse y para disfuncionar requiere de mucho daño, a diferencia, por ejemplo, de otros órganos como el corazón o el riñón, que con noxas de mediana o baja gravedad ya disfuncionan. El hígado realmente resiste mucho. Y el perfil hepático se enmarca dentro de una de las estrategias muy fuertes y muy potentes para lograr avisorar y diseccionar realmente cuál es la causa de esa disfunción. Tener en cuenta entonces que el hígado, para contextualizar, detoxifica, pero también tiene una función de síntesis de biomoléculas, incluyendo las sales biliares y todos los componentes de la bilis. De hecho, su producto final es la bilis, pero también sintetiza factores de la coagulación, la albúmina, entre muchas otras proteínas y biomoléculas. Además, regula las células sanguíneas, produce la trombopoyetina, que en parte regula la producción de plaquetas, y es parte fundamental del metabolismo energético, tanto en la digestión a través de la bilis, como como en el metabolismo energético per se, con el almacenamiento del glucógeno y en el ciclo del ácido cítrico. El perfil bioquímico hepático, que es lo que digamos, lo que nos convoca a reunirnos el día de hoy, realmente es parte de un macro y es un enfoque integral al paciente en quien se sospecha enfermedad hepática, ya sea aguda o crónica. Y es que ese macro implica que hay por lo menos 5 ejes que uno debe o que uno tiene como herramientas para enfocar al paciente que tiene un daño hepático, que uno sospecha que pueda tener un daño hepático. La anamnesis del examen físico es fundamental porque realmente de ahí uno empieza a generar unas hipótesis diagnósticas y uno genera también unas probabilidades pretest para que el perfil bioquímico hepático realmente tenga un valor y realmente ayude a guiar. Hay pacientes asintomáticos con enfermedad hepática que son realmente asintomáticos, sin embargo, habrán muchos otros que no, en especial los que tienen enfermedades agudas y gravemente. Entonces, la análisis del examen físico, tanto en sus antecedentes como en la clínica y digamos, en la enfermedad actual, son una guía y son la base, son la brújula. Y el perfil bioquímico hepático es ese otro escalón donde ya ante una sospecha de la enfermedad hepática ya empezamos a determinar el posible origen parenquimatoso, si es más del hepatocito, si es más de la viabilidad. Pero existen otras herramientas y hay que tenerlas en cuenta que probablemente se derivarán del análisis que uno haga a partir de esa historia clínica y del perfil hepático, es la imagenología, que en la enfermedad hepática cobra altísimo valor. Los estudios etiológicos, que serán cuando ya se sospechen ciertos, uno intentará comprobar eso. Y la biopsia hepática, que siempre es una última opción, digamos que ha venido ya en menor uso porque su utilidad no parece ser tan alta, pero en muchos casos sí puede llegar a serlo. Y todo eso entonces es parte de ese enfoque sistemático y el mensaje a dar es que realmente no es solo el perfil bioquímico hepático algo aislado, sino hace parte de un contexto importante. La enfermedad hepática, o digamos que el grupo de enfermedades hepáticas, o sea, son muchas, pero uno las puede intentar agrupar o asociar en estos grandes. Una que de por sí, por su alta prevalencia, es muy importante, es el MASLD-MASH, antes llamado el NASH, que es el hígado graso asociado a disfunción metabólica. Es altamente prevalente, el más el día de por sí ya está, digamos, más del 25% de la población adulta lo tiene, uno de cada 4 adultos tiene hígado graso de origen metabólico, entonces su alta prevalencia hace que ya la enfrasquemos dentro de un solo grupo. En términos de prevalencia, las causas tóxicas, específicamente la enfermedad hepática por alcohol, viene en aumento y con la pandemia hubo también un aumento en la incidencia y prevalencia de estas enfermedades, pero también la hepatotoxicidad por medicamentos y las infecciosas como las hepatitis virales. Estas tres realmente dan cuenta de un porcentaje alto de la mayoría de condiciones agudas o crónicas hepáticas a las que se va a enfrentar el médico y ellas derivan mucho o digamos la sospecha para empezarlas a estudiar, diagnosticar y para enfocar, digamos que tienen mucho que ver con la historia clínica,
es entender bien si el paciente no tiene un síndrome metabólico, si tiene obesidad, si está diagnosticado con diabetes o dislipidemia, entender muy bien y lograr ese arte para que el paciente sea capaz de confiar en uno y le diga qué tanto alcohol consume, si esto le está generando problemas o no y realmente qué tan frecuente es. Y también esa anamnesis que nos permite establecer factores de riesgo comportamentales y epidemiológicos para considerar hepatitis virales. Entonces, por eso, estas tres que son las causas más frecuentes de enfermedad hepática se reposan mucho en la historia clínica y el perfil hepático será ese siguiente paso que se habrá que hacer. Sin embargo, también están las enfermedades autoinmunes, las enfermedades colestásicas que podemos llamar directas o primarias, las vasculares, como la trombosis de la puerta valvular, las neoplasias, las metabólicas hereditarias, las sistémicas, y esas también, digamos que si bien la historia clínica también tendrá muchísimo valor, el perfil hepático será la guía principal en ellos. Y está la complicación crónica que manifiesta el hígado, que es la cirrosis, pero también la hipertensión portal no cirrótica, que usualmente asociada a trombosis portal, pero también a otras formas de hipertensión portal. Entonces, en este grupo, y cuando uno enfoca a un paciente en quien sospecha enfermedad hepática y a quien le pide un perfil hepático, uno está pensando en que tal vez alguna de esas enfermedades es la que está buscando y la que quiere diagnosticar. Y es que ese perfil hepático se puede tomar en dos contextos. Un contexto presintomático, un paciente sin clínica clara o sin signos ni síntomas claros, pero en quien estamos tamizando una posible enfermedad hepática. Un ejemplo clásico, el paciente con obesidad, en quien se espera que en un 80% de los casos tenga hígado graso, o el paciente con diabetes. Pero también, por ejemplo, monitorización de medicamentos con potencial hepatotóxico, como lo son los antituberculosos que usamos en Colombia, todos esos hepatotóxicos, muchos medicamentos o herbolarias o similares. Entonces, en esta fase uno puede el perfil bioquímico hepático y probablemente acá la historia clínica no sea tan dura para ayudarnos y el perfil hepático cobre muchísimo más valor, pero también en la fase sintomática, donde hay muchos síntomas y muchos síndromes que nos deben hacer pensar la posibilidad de enfermedad hepática. O ya el paciente en quien se sospecha o se tiene diagnosticado que tiene una hepatopatía crónica, ya sea una fibrosis intermedia o avanzada o ya una cirrosis propiamente dicha. Entonces, a tener en cuenta que cuando ustedes van a interpretar el perfil hepático tengan algunas claves de la anamnesis que los va a ayudar a guiarlos. El dolor abdominal superior debería considerarse para tomar un perfil bioquímico hepático. La presencia de ictericia, el síndrome hematoso, en especial si tiene ascitis, dado que en el 80% de los casos las ascitis que se evalúan en un servicio de urgencias de hospitalización será por hipertensión portal y por tanto por cirrosis la mayoría de los casos. Los pacientes con encefalopatía, en especial si tienen manifestaciones más específicas hacia la encefalopatía hepática, pero en general el paciente con encefalopático de causa no clara debe considerarse la opción de una hepatopatía. Los estigmas de hipertensión portal, incluyendo el sangrado digestivo, la hipoxemia inexplicada en el contexto del síndrome hepatopulmonar, y también el prurito como una manifestación, por ejemplo, de la colestasis. Pacientes, dentro de los estudios de los pacientes que consultan por prurito, está la posibilidad de colestasis, y también los pacientes con astenia dinamina inexplicada, también debe considerarse la posibilidad de enfermedades colestásicas. Y de los antecedentes que deben tener en cuenta, incluye la obesidad, la enfermedad metabólica, tanto la diabetes como el síndrome metabólico, la presencia de malignidad, medicamentos normales, pero también medicamentos alternativos, herbolaria, por ejemplo el té verde, un gran hepatotóxico, y algunos suplementos nutricionales siempre deben preguntarse, y si no se tiene claridad si son hepatotóxicos o no, esta es una herramienta muy poderosa, que es el LiverTox, que es un libro digital de los institutos de salud, institutos nacionales de salud de Estados Unidos, donde ustedes pueden consultarlo, es abierto, y él les indicará las posibilidades de hepatotoxicidad tanto de medicamentos como de hierbas. También es fundamental preguntar sobre consumo de alcohol, comportamientos sexuales, en especial trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y las personas que tienen comportamientos promiscuos, uso de sustancias psicoactivas inyectadas y antecedentes transfusionales, en especial si fue antes de 1992, porque para ese momento no se hacía cribado claro de hepatitis B y C. Perdón. Y los otros elementos, tanto en el examen físico como en la evaluación de la anamnesis, es búsqueda activa de síntomas y signos que puedan indicar hepatopatía crónica, es decir, cirrosis, incluyendo la presencia de parotidomegalia, la presencia de encefalopatía hepática,
telangiectasias, edema, circulación colateral, eritema palmar, la presencia de asterixis, que es una forma de mioclonía negativa, el hipogonadismo, la presencia de quimosis y petequias, y también en algunos casos las uñas de Terry, que son indicadores muy específicos para cirrosis. Entonces será en ese contexto, después de hacer una muy buena historia clínica, evaluar muy bien los antecedentes, un buen examen físico y tener ya unas presunciones diagnósticas donde se evaluará entonces ese perfil bioquímico hepático y donde le daremos más valor a las hipótesis diagnósticas. Entonces el perfil bioquímico hepático básico tiene por lo menos 6 elementos. Unos elementos que evalúan la función hepática y otros que evalúan si el hígado está o no lesionado. Entonces los dividimos así. Por eso, digamos que es mejor llamarlo perfil bioquímico hepático porque incluye elementos tanto de función como lesión y no perfil de función hepática o perfil que digamos que en inglés y a veces en español se dice así, porque realmente función hepática solo estaríamos hablando de estos tres y realmente también queremos ver la lesión. De hecho, muchas veces lo que más nos guía a la presunción diagnóstica es los elementos de lesión y la función nos sirve para evaluar tanto cómo está el paciente que tiene cirrosis como el paciente que tiene ya una falla hepática aguda, es decir, un hígado sano que está muy gravemente enfermo. Entonces son esos 6 elementos de función 3, albúmina, que solo es sintetizada en el hígado, el tiempo de protrombina, donde la mayoría de factores de coagulación que afectan o que determinan el tiempo de protrombina están fabricados en el hígado, las bilirrubinas, y dentro, digamos que esos son los 3 de función. Los de lesión incluyen las transaminasas ALT, AST, la fosfatasa alcalina y la GGT. Las bilirrubinas también son unos marcadores de lesión, entonces por tanto serán compartidos. Las bilirrubinas serán tanto de función como de lesión. Entonces cuando usted quiere evaluar o se quiere evaluar el perfil bioquímico debería pedir estos 5. La fosfatasa, las 2 transaminasas, las bilirrubinas, la albúmina y el tiempo de protrombina. La gamma-glutamiltransferasa o transpeptidasa deberá pedirse solo en condiciones especiales que ya se verán más adelante. Y cuando se quiere evaluar un paciente agudamente enfermo o con sospecha de lesión hepática, los elementos guía son estos, la ALT, la AST y la fosfatasa alcalina. Serán esos 3 elementos que los dividimos pues en 2, en transaminasas y fosfatas, porque nos permiten clasificar el patrón de lesión hepática en 3 grandes grupos. La lesión hepatocelular, el colestásico, y si además tenemos en cuenta las bilirrubinas, la hiperbilirrubinemia aislada. Para entender un poco, digamos, qué es lo que estamos buscando, qué se habla cuando hay un patrón de lesión hepatocelular o un patrón de lesión colestásico, debe tenerse en cuenta la estructura hepática y el funcionamiento y la unidad funcional del hígado. Entonces acá tenemos un hígado, acá tenemos esquematizado los lóbulos. Tengan en cuenta que en hígado normal no se ve así, uno no ve los hexágonos. De hecho, ver hexágonos es grave porque ya es cuando hay cirrosis, pero acá está esquematizado. Y acá entonces vemos un lóbulo aislado donde vemos una vena central y alrededor varias triadas portales. Recordar entonces que la triada portal incluye la vénula portal, es decir, una rama de la porta, que digamos la porta aporta máximo o da el 80% de la irrigación, entre el 70 y 80% de la irrigación hepática. Una rama de la arteria hepática, que es una arteriola, que da más o menos el 20 al 30% de la irrigación hepática. Y también hay un ducto biliar. Fíjense cómo entonces la sangre fluye, la sangre portal y la sangre arterial se combinan y acá los hepatocitos tratan esa sangre. Entonces hay detoxificación, hay síntesis de proteína que es excretada, también hay, acá pueden llegar bacterias o componentes bacterianos que son eliminados, entre muchas otras. Finalmente, entonces esto pasa a la vena central y la vena central termina en las suprahepáticas para terminar finalmente por la vena cava hacia el corazón. Pero fíjense que los hepatocitos también fabrican la bilis. Ellos tienen acá unos pequeños canalículos que se van uniendo y terminan formando estos conductos biliares para finalmente llegar a los ductos biliares. Entonces fíjense cómo la bilis fluye hacia acá para finalmente llegar hasta la ampolla de váter, mientras que acaba la sangre. El daño entonces cuando el hígado está con alguna anoxa, una hepatitis viral, una hepatitis autoinmune, una colestasis, se darán 2 posibles sitios topográficos. En el hepatocito, que es donde llamamos una lesión hepatocelular, porque hay una inflamación, un daño directo, o el sistema inmune está intentando defenderse de una infección y termina alterando los hepatocitos, o en la vía biliar porque termina inflamándose y disfuncionando.
Entonces, cuando hablamos de lesión hepatocelular, estamos hablando que los hepatocitos están enfermos. Cuando estamos hablando de colestasis, estamos hablando que hay una alteración en el flujo de la bilis, también por enfermedad entonces de la vía biliar. Entonces, la lesión hepatocelular será una lesión directa y primaria de los hepatocitos. Los biomarcadores para la lesión hepatocelular son la alaninoaminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa AST. Ejemplos clásicos: una hepatitis aguda A o B, un DILI, que son las siglas en inglés de lesión hepática inducida por medicamentos, o una hepatitis autoinmune que esté debutando con un flare o con una llamarada. Esa sería entonces la lesión hepatocelular. La colestasis, por otro lado, es una deficiencia en la formación y en el flujo de la bilis, sobre todo en esta parte, en el flujo. Y su biomarcador primario será la fosfatasa alcalina. Ejemplos clásicos: una coledocolitiasis, que es un cálculo biliar en la vía biliar. El DILI, fíjense que el DILI puede dar tanto lesión colestásica como hepatocelular o mixta, dependiendo del medicamento. O la colangitis biliar primaria, los ductos biliares. Es así entonces que tendremos dos patrones: el patrón hepatocelular y el patrón colestásico. Y serán las transaminases y la fosfatasa alcalina la que nos definirá y nos ayudará a diferenciar. Entonces, en el patrón hepatocelular, las transaminasas, que son las que están dentro del hepatocito y que cuando hay citólisis, los hepatocitos empiezan a sacarlas. Entonces, hay una marcada elevación de las transaminasas en el patrón hepatocelular. También puede haber elevación de la fosfatasa alcalina, pero no tan marcada, o puede inclusive no haber. Por el contrario, en el patrón colestásico, el biomarcador primario, la que se eleva mucho, es la fosfatasa alcalina. Mucho. En comparación con las transaminasas, que pueden elevarse poco o no elevarse. Entonces, es así que podemos caracterizar estos dos o definir estos dos síndromes desde la perspectiva de las transaminasas y la fosfatasa alcalina. Respecto a los valores normales, hay una discusión importante en el mundo de cuáles deben ser. Clásicamente se usaba el límite de 40, sin embargo, estudios en Europa y en Estados Unidos han mostrado que para lograr detectar mayor cantidad de pacientes enfermos podría disminuirse. En Colombia, desafortunadamente, no contamos con estudios grandes ni consenso respecto a cuáles serían nuestros valores. Sin embargo, tomando lo que propone la literatura estadounidense y europea, podríamos decir que en hombres el límite superior de la normalidad para las transaminasas debería ser 30 y en mujeres de 25. Y la fosfatasa alcalina 140 como límite superior. Esto puede variar y a veces los laboratorios pueden indicarles otros valores más altos, entonces la fosfatasa sí es mejor guiarse por el valor del laboratorio. Y las bilirrubinas, entonces las bilirrubinas realmente serán un marcador de gravedad. No nos van a ayudar a diferenciar, o no van a ayudar a diferenciar entre si es un patrón hepatocelular o colestásico, porque en ambos se aumenta. En el patrón hepatocelular se aumenta porque hay menor excreción por aturdimiento celular. El hepatocito, al verse, digamos, ante una anoxia, lo que hace es intentar ahorrar energía, y lo primero que ahorra es en la excreción de bilirrubina, que gasta mucha energía. Entonces, el hepatocito lo primero que hará será evitar sacar bilirrubina para lograr intentar ahorrar energía. Entonces, en el patrón hepatocelular, por ejemplo, una hepatitis B o A aguda, aumentan de forma importante las bilirrubinas. Pero en el colestásico también se aumentan. En este caso es por menor flujo. Por ejemplo, obstrucción o en la vía biliar extrahepática. Entonces, las bilirrubinas no ayudan a diferenciar. Es simplemente un marcador de gravedad. Entre más altas estén, más grave será la lesión hepatocelular o más grave será la lesión colestásica. Un error común, un sesgo cognitivo que se tiene muchas veces en la práctica, es que al ver bilirrubinas elevadas es igual a decir que bilirrubinas elevadas es igual a colestasis. No siempre, también muchas veces puede ser un patrón hepatocelular. Y una forma objetiva de intentar diferenciar ambos patrones es usar el factor R. El factor R lo que nos hace es comparar qué tan elevada está la ALT respecto a la fosfatasa alcalina, y con eso decirnos si es más un patrón hepatocelular o colestásico. Se calcula así: se toma la ALT del paciente y se divide entre el límite superior normal, que ya dijimos que el nombre es 30, y en mujeres 25. Y la fosfatasa alcalina, entonces se toma la del paciente y se divide entre su límite superior. Y después de haber hecho esos dos cálculos, ese cálculo inicial de la ALT se divide entre el cálculo de la fosfatasa alcalina, y eso va a dar una relación. Si da una relación mayor a 5, quiere decir que la ALT está sustancialmente elevada respecto a lo que está elevada la fosfatasa alcalina, y por tanto será un patrón hepatocelular. Si da
un nivel o un número menor de 2, quiere decir que realmente la fosfatasa alcalina es la que está más elevada de forma más sustancial respecto a lo de LT y por tanto es la que predomina y entonces será un patrón colestásico. Y si está entre 2 y 5, lo llamamos un patrón mixto. El patrón mixto puede pasar que a las 24 o 48 horas tome una vía, se vuelva más hepatocelular o más colestásico o que se mantenga mixto. Pues si se mantiene mixto, uno debe considerarlo en principio más como una colestasis y evaluarlo como si fuera una colestasis y después si no encuentra nada, considerarlo hepatocelular. Pero en general, el factor R entonces es una herramienta más objetiva que nos ayuda a establecer entonces los patrones. Entonces ya recapitulando, fíjense cómo tenemos estas tres herramientas, las transaminasas, la fosfatasa alcalina y el factor R para definir cada uno de los factores. Y las bilirrubinas estarán elevadas en todos y por tanto no nos ayudará a diferenciar si es uno o si es otro, pero sí nos dirán la gravedad. Esos entonces son algunos de los valores normales. Igual fíjense como la bilirrubina total usualmente está por debajo de 1.2, la GGT usualmente por debajo de 75, la albúmina usualmente por encima de 3.5 y el INR por debajo de 1.1. Ya más adelante veremos también cómo los podemos usar. Ya entrándonos entonces en el patrón hepatocelular. Si al evaluar el paciente con la anamnesis hay una sospecha de una lesión hepatocelular, alguna enfermedad que la genere, por ejemplo una hepatitis aguda, y el perfil hepático o el perfil de bioquímico hepático muestra que es un patrón hepatocelular, la siguiente pregunta entonces, ¿qué debe evaluarse? Hacer un recorderis rápido de lo que son la ALT y la AST. Entonces son transferasas de grupos aminos en el ciclo de Krebs, incluyendo entonces el paso de sus grupos aminos a la alfa-fetoglutarato. Tanto la ALT como la AST, solo que esta es del aspartato, la AST, y en el caso de la ALT desde la alanina. La ALT es una enzima citosólica y la AST es una enzima que está tanto en el citosol como en la mitocondria. Y hay que tener en cuenta que ninguna de las dos es específica del hígado, es decir, ninguna de las dos está solamente en el hígado. También están en otros órganos, incluyendo miocardio, músculo esquelético, riñón, tal vez los tres más importantes donde están, pero también en cerebro, páncreas, leucocitos y eritrocitos. ¿Qué las diferencia un poco más y qué hace que la ALT sea un poco más propia del hígado? En que en términos de proporción y de cantidad, en lo sérico, la mayor cantidad de ALT que está sérica es de origen hepático. Mientras que la AST sí puede tener más, está más compartida en el hígado como el resto de órganos. Entonces, por eso usualmente se dice que la ALT es más hepatoespecífica que la AST. Una memotecnia para recordar es que la ALT tiene una L de liver y eso pues recuerda que es la más hepatoespecífica. Pero eso también entonces da cuenta de que las elevaciones de las transaminasas pueden en algunos casos no ser de origen hepático. Por ejemplo, una rhabdomiolisis por politraumatismo, por una miositis inflamatoria autoinmune, lo que sea, podría elevar de forma muy marcada las transaminasas. Igual que un infarto de miocardio transmural o con elevación del ST muy marcado, también podría elevar las transaminasas. Entonces, tenerlo en cuenta cuando uno piensa en los diferenciales. Y cuando el patrón bioquímico es hepatocelular, a veces la preponderancia también ayuda a pensar en algunas causas. Por ejemplo, la ST es raro que sea preponderante porque es más, la LT es más hepatoespecífica, pero cuando es preponderante uno debe pensar en hepatitis alcohólica, en causas no hepáticas, y cuando es más preponderante la ALT en causas infecciosas como hepatitis A, B, C o E, tóxicas como el DILI, el HILI, que es la lesión hepática inducida por herbales, o el DECILI, que es la lesión hepática inducida por suplementos nutricionales o dietarios. La isquémica, es decir, el paciente con choque que hace hipoxemia, hipoperfusión y que eso termina generando un daño hepático. Lo vascular, en especial el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las arterias suprahepáticas. Las causas metabólicas, como por ejemplo la enfermedad de Wilson, y las causas autoinmunes, como en especial la hepatitis autoinmune, que es realmente la condición autoinmune que genera un patrón hepatocelular. Entonces, la preponderancia también ayuda a considerar cuál puede ser el origen. Entonces, ¿cómo enfocar al paciente que tiene una lesión hepatocelular? Después de tener una buena historia clínica y haber visto que hay una lesión de predominio de transaminasas, lo primero es pensar en clasificar la gravedad, dado que una lesión hepatocelular puede ser tan grave que haga que el hígado disfuncione, ya sea porque es un hígado crónicamente enfermo, cirrótico, que puede disfuncionar, o es un hígado sano, pero que la lesión es tan intensa que el paciente pueda llegar a entrar en una falla hepática aguda y fallecer si no se actúa rápidamente. Esa gravedad entonces se clasifica
usando la clínica primero, y si la clínica no sugiere gravedad, después mirar la gravedad bioquímica. Ya después de haber clasificado la gravedad, iniciar digamos, un enfoque inicial de qué voy a hacerle y dónde voy a tratar al paciente, después ya entonces se define la búsqueda de la etiología y el tratamiento tanto sindrómico como etiológico. Entonces las preguntas a hacerse si uno tiene una lesión hepatocelular es si el paciente tiene un síndrome de hepatitis aguda grave. Se define como un síndrome de hepatitis aguda cuando un paciente tiene lesión hepatocelular, pero además tiene clínica de la misma, ictericia, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, fiebre, etc. Pero le ponemos el adjetivo de grave si ya hay evidencia de que el hígado está empezando a disfuncionar. Y esa evidencia es cuando el INR empieza a prolongarse. Entonces, un INR mayor a 1.5 con un patrón hepatocelular, ya lo llamamos síndrome de hepatitis aguda grave. Y ya se llamará falla hepática aguda, síndrome de falla hepática aguda, si además eso se le adiciona la presencia de encefalopatía hepática. Entonces, un paciente con lesión hepatocelular, INR mayor a 1.5, encefalopatía hepática, está en falla hepática aguda. Y este síndrome es muy grave porque tiene una alta probabilidad de fallecer si no se trata rápidamente, y muchas veces el tratamiento implica trasplantar al paciente o hacer tratamientos de cuidado intensivo. Entonces, si están ante un síndrome de hepatitis aguda grave o una falla hepática aguda, tienen que remitir al paciente urgente a un centro de trasplante. Si no tiene ninguna de estas dos, entonces ya uno mira la gravedad bioquímica para definir dónde va a estudiar el paciente. Si tiene unos niveles de transaminasas menor a 200 y el paciente está asintomático y uno no considera que haya riesgo de que aumenten, uno eventualmente podría hacer un estudio ambulatorio si el paciente, por ejemplo, uno lo detecta en consulta externa o está en urgencias, pero realmente el paciente está bien y tiene una buena red de apoyo. Si está entre 200 y 350, hay uno de establecer si el paciente está sintomático o no. Sintomático se refiere a presencia de ictericia, presencia de dolor abdominal de alta intensidad, encefalopatía hepática, presencia de ascitis o signos de hepatopatía crónica, etc. Si el paciente sí está sintomático y tiene esos niveles así, es mejor estudiarlo. Si el paciente está asintomático, igual considere, según otros elementos clínicos, si vale la pena o no estudiarlo de forma hospitalaria. Y si no, se podría estudiar también ambulatorio. Y sí es recomendable que si se detecta un paciente con transaminasas mayores a 350, se estudie de forma hospitalaria. ¿Qué significa un estudio hospitalario? Que sea algo que se hace rápido, de forma vigilada y que se evalúa que el paciente no se vaya a deteriorar. Como vieron, hay muchas causas graves de lesión hepatocelular. Entonces, una forma racional de empezar a establecer las etiologías es empezar a buscar las causas más frecuentes y después, pues obviamente de últimas, las más raras. Lo primero entonces es preguntarse si el paciente tiene hepatitis alcohólica. Esto implica hacer una buena anamnesis y una buena relación médico-paciente para que el doliente y el paciente confiese que está en el consumo de alcohol y que tanto. Lo otro es el DILI, entonces también implica una muy buena anamnesis. Y también hay que evaluar si el paciente está en un contexto de un choque, de una respuesta inflamatoria sistémica, de una sepsis o en general de una enfermedad sistémica grave, porque todo eso podría eventualmente elevar las transaminasas. Igual la hepatitis alcohólica y el DILI tienen una condición, y es que para diagnosticarlos hay que descartar las otras causas. Entonces uno igual puede que uno tenga una alta certeza y una alta sospecha de que sean, pero igual uno también está obligado a descartar por lo menos las hepatitis virales y eventualmente las hepatitis autoinmunes. Entonces, ya con este primer escalón evaluado, uno ya entra a buscar las causas más frecuentes de un síndrome de hepatitis aguda, que incluye la hepatitis A, en la cual se pide una IgM total, y la hepatitis B, en donde se debe pedir por lo menos un antígeno de superficie y un anticore IgM. O si no se tiene IgM, el total, porque igual pues el anticore total incluye el IgM. Si el anticore total está negativo, pues incluye que el IgM esté negativo. Sí, también se puede, y ahí está la posibilidad del antígeno de superficie, el anticuerpo, perdón, contra el antígeno de superficie también debería evaluarse. Esto ya es más para perfilar el estado de la hepatitis B. Si estas son negativas, ya se pasa a un tercer escalón, a la hepatitis C. La hepatitis C es muy raro que debute como un síndrome de hepatitis aguda. Usualmente es asintomática, no suele degenerar eso, pero en algunos casos sí. Entonces, por eso uno lo deja como un tercer escalón. En este caso se piden anticuerpos totales. Y también hay que pensar en la hepatitis E. Realmente en la hepatitis E en Colombia tenemos algunos estudios que han mostrado que sí puede ser una causa no despreciable en los pacientes que consultan por hepatitis aguda en urgencias. En Colombia, sin embargo, parece que su transmisión es más zoonótica, aunque también hay sospechas de que pueda ser más de tipo por aguas contaminadas, entre otras.
Y en este caso se pide IgM. Entonces siempre se recomienda que sí debe pensarse y debe pedirse. La hepatitis autoinmune sería también parte del tercer escalón e incluye pedir anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, anticuerpos antimúsculo liso por inmunofluorescencia indirecta también, e inmunoglobulina G total, porque estos tres elementos ayudarán a pensar o a considerar que sí sea una hepatitis autoinmune. Esta condición tiene dos picos, recuerden, entre los 15 y los 30 años y después de los 55 años. Es un poco más preponderante en mujeres, pero en hombres también puede. Y ya el quinto escalón ya implica en pensar lo raro, pero que puede llegar a generar un patrón hepatocelular. Incluye el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus del herpes simple. En el contexto adecuado, pensar en dengue, absceso hepático y leptospirosis, es decir, en condiciones tropicales. También la enfermedad de Wilson aguda puede debutar como un patrón, una lesión hepatocelular. Entonces, en este caso hay que pedir por lo menos una ceruloplasmina. Y si se está pensando fuertemente, incluirle un cobre urinario en 24 horas y un examen con lámpara de hendidura de la córnea, porque pues pueden documentarse los anillos de Kaiser-Flesch. También hay que pensar entonces ya como cuarto escalón un evento vascular. Eso incluye entonces evaluar las suprahepáticas o el Budd-Chiari en especial. La trombosis portal puede llegar a dar un patrón hepatocelular raramente, sobre todo si es una trombosis portal que se extensa. Y para eso entonces, aparte del Doppler, también podemos usar herramientas como la TAC trifásica y la resonancia trifásica, es decir, contrastadas de tres fases, arterial, portal y no contrastada. También hay que considerar la coledocolitiasis. La coledocolitiasis per se y por definición es una enfermedad colestásica, pero en su forma hiperaguda, cuando empieza el síndrome de coledocolitiasis, se genera una cosa que se llama la hipertensión biliar. Y la hipertensión biliar en las primeras 24 horas puede hacer que se eleven las transaminasas de forma muy significativa. Son lo que tienen la característica que rápidamente bajan. Entonces, si uno tiene un paciente que tiene un patrón hepatocelular, pero que después se convierte en un patrón colestásico, uno debe considerar que tal vez ese patrón hepatocelular fue inicialmente por la coledocolitiasis. Entonces, en este caso usamos la ecografía, la resonancia, la ecoendoscopia, etc. Y ya también pensar en la posibilidad de que sea una rhabdomiolisis, por ejemplo, en pacientes que usan estatinas o en pacientes que tengan otros síndromes clínicos como debilidad, etc. En este caso se pide creatinina-fosfoquinasa. Entonces, como pueden ver, el estudio etiológico va por escaleras de causas más frecuentes a causas menos frecuentes y la idea es racionalizarlo de esta forma. Y la hepatitis alcohólica tiene una característica, es que tal vez la única forma de hepatitis aguda y de lesión hepatocelular que tiene unos criterios diagnósticos más o menos bien definidos. Entonces, fíjense que la hepatitis alcohólica tiene una característica y es que la AST es la que predomina. Entonces, usualmente se tiene que haber una AST mayor a 50. Adicionalmente, si uno divide el valor de la AST entre el de la ALT, va a tener un valor que va a ser mayor a 1.5, es decir, predominancia AST. Sin embargo, en la hepatitis alcohólica, por criterio diagnóstico, debe estar las transaminasas menores a 400 y la bilirrubina debe estar mayor a 3. Si cumple esos criterios, junto con un contexto, es decir, que el paciente consuma de forma pesada alcohol, en mujeres más de 40 gramos al día, en hombres más de 60, que esto equivale más o menos a 3 bebidas estándar y a 4 bebidas estándar, que haya tenido consumo de alcohol por lo menos en los 2 últimos meses, porque hay pacientes que consumen a ratos, entonces, pero por lo menos que eso haya ocurrido en los últimos 2 meses. Que la ictericia, porque usualmente los pacientes consultan es por que se ponen amarillos y porque tienen dolor abdominal, que esa ictericia haya iniciado en los últimos 8 días y que se hayan excluido otras causas. Pero entonces digamos que este patrón es muy característico de la hepatitis alcohólica. Tal vez otra pista es la GGT. La GGT se le da de forma muy marcada en los pacientes con consumo de alcohol, pese a que no haya una colestasis evidente. Y ya pasando al patrón colestásico, entonces recordar entonces que el biomarcador por excelencia de la colestasis es la fosfatasa alcalina. Esta es una metaloenzima de zinc que participa en los hidrólisis de los fosfatos orgánicos. Y su ubicación en el hígado son en las microvellosidades apicales del hepatocito y también en las formas de transición del hepatocito hacia colangiocito. La fosfatasa alcalina no es exclusiva del hígado, en un gran porcentaje también proviene del hueso y eso a veces será un confusor importante. Y también puede estar en el ilion, en el riñón y en las mujeres embarazadas. La fosfatasa alcalina placentaria genera un aumento importante de la fosfatasa alcalina sérica total.
Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y sobre todo que la fosfatasa alcalina puede provenir del hueso de forma significativa, en especial en pacientes de mayor edad, en pacientes que tengan osteoporosis, en pacientes que tengan alguna enfermedad que les aumente el recambio óseo o que les genere lesión ósea, por ejemplo, metástasis. La GGT, la gamma-glutamil transpeptidasa, entonces también es una enzima que transfiere entonces los grupos gamma-glutamil, también es una proteína de membrana y ella también tiene ubicación en otros tejidos como riñón, páncreas, intestino y próstata, aparte del hígado. Pero sí tiene una característica y es que no se expresa en hueso. Entonces, eso sí ayuda mucho a que si uno está pensando que puede tener un origen óseo, el pedirla y el encontrarla también elevada, sí nos indicaría que el origen es hepático. Pero si está la fosfatasa alcalina alta y la GGT está baja, probablemente el origen sea óseo. Entonces, por eso decimos que es un poco más específica hepática y eso la solicitamos en ciertos escenarios que ya vamos a ver. La colestasis, las causas de la colestasis pueden dividirse topográficamente en dos formas. La extrahepática, es decir, aquellas de ductos biliares grandes, usualmente de la primera rama de los hepáticos en adelante, o la intrahepática, que es lo que está corriente arriba. En términos, digamos que esa clasificación de extrahepática e intrahepática es práctica porque ayuda a pensar rápidamente las posibles causas y también a definir qué se busca primero. Y lo primero que se busca son las causas extrahepáticas. Una muy importante en el adulto, la coledocolitiasis, los tumores, pero también hay otras causas que se presentan aquí. Y la intrahepática, entonces ya es cuando uno ha descartado la extrahepática y empieza a buscar otras posibilidades. Entonces, eso incluye los tóxicos, incluyendo el DILI, es decir, la lesión hepática inducida por medicamentos, pero muchas otras causas donde son llamativas, entonces, importantes, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria o secundaria, entre otros. Entonces, la colestasis, uno primero empieza descartando estas, que son las causas más frecuentes, que básicamente es una obstrucción mecánica extrahepática, ya sea de la vía biliar primariamente o de otros elementos de la vía biliar, incluyendo la ampolla de Watt. Recordemos entonces que el patrón colestásico, su biomarcador primario es la fosfatasa alcalina muy elevada. Las transaminasas también pueden elevarse, pero usualmente de forma leve, y el factor R es menor de 2, y las bilirrubinas pueden o no estar elevadas o elevadas, usualmente a expensas de la directa. ¿Cuál sería el algoritmo de estudio de una colestasis? Entonces, al detectar un paciente con fosfatasa alcalina elevada, hay que mirar la ST, la LT y las bilirrubinas. ¿A qué quedó mal? Me excuso. Uno mira esas tres cosas, ¿sabes? Transaminasas y bilirrubinas. Si esas están elevadas, de una vez uno hace la ecografía hepatobiliar. Si esas no están elevadas, uno debe considerar el origen óseo y pedir una GGT. Si esa GGT también está elevada, nos confirma el origen hepático y por tanto pedimos ecografía hepatobiliar. Si la GGT no está elevada, entonces hay que evaluar otras causas de fosfatasa alcalina. Y entonces la ecografía hepatobiliar se convierte en uno de los elementos de decisión más importantes en la colestasis, porque si se ve dilatación biliar, eso debe pensar que realmente es extrahepática la causa y entonces hay que ir a indagar cuál es la causa de esa dilatación biliar. A veces se alcanza a ver el cálculo, pero muchas veces no. Entonces habrá que hacer estudios más avanzados y eso incluye la colangioresonancia, la endoultrasonografía y eventualmente una colangiopancreato, una CEPRE, perdón, disculpen que olvidé la sigla, para definir entonces si eso no es de origen extrahepático y si lo es, cuál es la causa, si es un cálculo biliar, si es un tumor, si es una disfunción del esfínter de Oddi, etc. Si no se ve dilatación biliar, hay que mirar. Si realmente la sospecha es alta de que sea extrahepática, igual uno puede entonces decir la ecografía no es 100% sensible y uno podría igual igual ir a mirar. Pero si uno definitivamente considera que no hay dilatación de la biliar, entonces uno estudia las causas intrahepáticas. Usualmente eso implica hacer igual una colangioresonancia, sobre todo para mirar que no sea una colangitis esclerosante primaria o secundaria, pero también evaluar con los anticuerpos antimitocondriales la colangitis biliar primaria, unos ANCAS también para la colangitis esclerosante primaria, una IgG4 total, que sindrómicamente puede verse como una esclerosante, pero sería ya secundaria, y eventualmente la biopsia, además de muchos otros estudios. Obviamente, nunca olvidar el DILI, los tóxicos pueden generar colestasis intrahepática y entonces hay que evaluar. Usualmente, si no se encuentra una causa clara o no es muy claro el enfoque, lo mejor es enviar o remitir al especialista en hepatología. Y finalmente, está el tercer escenario, que es la hiperbilirrubinemia aislada. La hiperbilirrubinemia aislada, entonces,
digamos, para contextualizar rápidamente, la bilirrubina, recuerden que viene del grupo M, que se transforma en biliverdina y después a bilirrubina. Todo esto ocurre en el sistema retículo endotelial. Ese grupo M, un 80% vendrá de los eritrocitos, pero también hay un 20% que puede venir de la mioglobina y de los citocronos. Esa bilirrubina que se formó inicial se llama no conjugada porque no tiene grupos que la hagan soluble. Entonces, lo que hace el hígado es solubilizarla conjugándola. En sangre, el 70% de la bilirrubina que está en sangre es la fórmula conjugada. Y, por tanto, como no es soluble, debe ir unida a la albúmina y usualmente va unida a la albúmina. Esa fórmula conjugada también la llamamos indirecta. Entonces, a través de la albúmina, esa fórmula conjugada llega al hepatocito, la albúmina se la entrega al hepatocito, ahí sufre entonces la conjugación con el ácido glucurónico y se termina convirtiendo en bilirrubina conjugada, que es una bilirrubina que sí es soluble en sangre. Y en sangre el 30% será entonces bilirrubina conjugada, que también llamamos directa. Fíjense que hay algunas condiciones, como ya para empezar a considerar causas de elevación de las bilirrubinas, y es que en la enfermedad o el síndrome de Gilbert y en el síndrome de Kliger-Najar o enfermedad de Kliger-Najar, no hay conjugación, esa conjugación sí puede haberla, pero parcial, y eso termina haciendo que la hiperbilirrubinemia aumente la indirecta. Recuerden entonces que esa bilirrubina que ya se conjugó, esto ya es lo que ocurre normalmente, pasa al canalículo, después a la vía biliar, llega al duodeno por la ampolla de Vater, genera entonces ayuda a digerir el bolo alimentario, llega al colon, en el colon la bilirrubina conjugada es desconjugada por las bacterias del colon que después terminan generando dos formas de bilirrubina, el urobilinógeno y la estercobilina. El urobilinógeno se reabsorbe y tiene excreción renal y es lo que le da el color a la orina. Entonces fíjense que la bilirrubina puede tener un valor normal usual menor de 1.2 o 1.1. La directa usualmente será el 30%, que es más o menos 0.3. Realmente en personas completamente normales, o si uno cogiera una gran cantidad de la población, usualmente solo es el 10% de la bilirrubina total, la directa. Pero uno tolera que pueda ser hasta el 30%. Sin embargo, si la bilirrubina directa es más del 30%, uno ya debe, o sea, la bilirrubina total, perdón, uno coge la bilirrubina total y le calcula qué porcentaje de esta es la directa. Si esto es más del 30% de la directa, uno llamamos a hiperbilirrubinemia de tipo directo. Si en cambio uno toma la bilirrubina indirecta y calcula qué porcentaje de la total es, y si ella es más del 80%, entonces la llamaremos hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Qué puede estar ocurriendo para que se aumente la una o la otra? Entonces puede haber una hiperproducción de grupo M y ese grupo M termine produciendo más bilirrubina indirecta. También puede haber problemas en la captación de la bilirrubina por el hepatocito o en la conjugación. Estas dos entonces también terminarán generando hiperbilirrubinemia indirecta. O igual se puede conjugar, pero el problema está en la excreción, ¿sí? O que haya obstrucción que no permita que se termine eliminando a través de la vía biliar y eso genera directa. Fíjense que estas ya son algunas de las causas que habíamos visto. Las colestásicas están aquí. Las colestásicas también pueden estar en la excreción o en el paciente que hace hepatitis aguda, también entonces hace que la bilis, como decíamos, la bilirrubina, el hepatocito aturdido no la excrete y eso también termina generando un aumento en la directa. Entonces, fíjense que estas causas uno ya las hemos evaluado y son una de las causas. Lo que pasa es que estamos viendo acá es cuando solo es aislada, es decir, cuando la fosfatasa y las transaminasas están normales. Si se tiene una hiperbilirrubinemia directa aislada con transaminasas y fosfatasa normales, hay que pensar o considerar si el paciente tiene nutrición parenteral, si el paciente tiene falla cardíaca descompensada, congestiva, que esté generando edema hepático, eso también genera hiperbilirrubinemia directa. La presencia de sepsis, el paciente con sepsis o en general cualquier forma de choque también puede llegar a generar hiperbilirrubinemia aislada directa. Y los medicamentos. También hay condiciones heredofamiliares y que terminan generando, o por lo menos en la excreción y en el transporte de las sales biliares, que puede terminar generando hiperbilirrubinemia directa aislada. Incluye el Dewey-Johnson, el síndrome de Rotor y las colestasis intrahepáticas, tanto la familiar progresiva como la intrahepática recurrente benigna. Sin embargo, pues estas son, ya implican entonces unos estudios adicionales, usualmente genéticos y también una evaluación pues, familiar. Ya para considerar entonces causas de hiperbilirrubinemia indirecta, entonces está la posibilidad de hiperproducción, hemólisis de cualquier causa, la diseritropoyesis, es decir, una eritropoyesis ineficaz,
por ejemplo, por deficiencia de folatos o por deficiencia de hierro, o la extravasación vascular de sangre, es decir, hematomas grandes en el cuerpo. Entonces, un hematoma grande esos eritrocitos en ese hematoma empiezan a hemolizar y eso termina convirtiéndose finalmente en bilirrubina indirecta. La otra opción es que no haya una captación adecuada, eso se puede dar, por ejemplo, en falla cardíaca. Entonces, fíjense cómo la falla cardíaca puede dar hiperbilirubinemia indirecta, tanto aislada como directa aislada. Medicamentos como, por ejemplo, la rifampicina, o pacientes que tienen shunt portosistémicos, ya sean iatrogénicos o por otras causas. Y ya la no conjugación, es decir, se logra captar, pero, y no es que se esté produciendo mucho grupo M, pero igual no se está conjugando. Entonces, eso incluye el Klinger-Najar, que ya se había visto, el síndrome de Gilbert, los neonatos, que cuando se evalúe, por ejemplo, en pediatría, ustedes verán la hiperbilirubinemia asociada al neonato, que es porque tienen un sistema de conjugación inmaduro, el hipertiroidismo, el etinilestradiol, a veces la cirrosis avanzada usualmente da directa, pero también puede dar hiperbilirubinemia indirecta, la enfermedad de Wilson, que puede dar indirecta por dos causas, o porque genera hemólisis o porque también disminuye la conjugación hepática. Y ya finalmente, y para terminar, hablar un poco de cómo es el perfil hepático en el paciente que tiene enfermedad hepática crónica, con especial énfasis en la cirrosis. Entonces, el paciente que tiene cirrosis usualmente hace un cambio, como ya hay menos hepatocitos, hay menos masa hepatocitaria, entonces lo que predomina es la ST en los pacientes que tienen cirrosis. La LT puede estar algo elevada. Las bilirrubinas, digamos, dependiendo de la fase de la cirrosis, pero ya si es una fase que llamamos descompensada y que está avanzando, usualmente ya empiezan a tener hiperbilirrubinemia, que normalmente es directa, pero eventualmente puede ser indirecta. Si la cirrosis ya está avanzando de forma importante, entonces se empiezan a prolongar el INR de forma permanente. La albúmina se tiende a disminuir porque el hígado no está sintetizando de forma adecuada. Y también hay estigmas, entonces hay otros marcadores que indican hipertensión portal, incluyendo la esplenomegalia con plaquetas disminuidas, también puede haber leucopenia y en algunos casos inclusive anemia también por sangrado digestivo. El diagnóstico de la cirrosis es un constructo en la imagen, en la presencia de estigmas de hipertensión portal y en la evidencia pues, del perfil bioquímico hepático. Pero también hay algunos entonces scores y algunos marcadores que pueden ayudar a considerar que haya una fibrosis avanzada o una cirrosis. Una de ellas es el APRI, hay otros como el FIT4, etcétera. El APRI, entonces, fíjense que mira la ST respecto a su límite superior normal y la cantidad de plaquetas, y según el score uno puede tener unos LR relativamente aceptables, sobre todo por encima de 2, para considerar cirrosis. Está el índice de Luc, que también puede tener un LR negativo bastante bueno, el positivo es más o menos bueno. Está el índice de Bonacini, que mira plaquetas, la razón entre la LT y la ST y el INR. Entonces, por ejemplo, con un score mayor de 8 de Bonacini, tenemos un LR bastante bueno para considerar que el paciente tenga cirrosis. Y un score menor de 3 tiene un LR negativo bastante bueno. Y finalmente, entonces, ya para terminar, los mensajes para la práctica clínica es que el perfil bioquímico hepático es una parte muy importante de la evaluación, pero que la salud hepática debe evaluarse de forma integral, que hay otros elementos, el principal la clínica, la imagen y eventualmente la biopsia, y que los patrones básicos serán el hepatocelular, el colestásico y la bilirrubinemia aislada, y que será eso lo que nos guiará a considerar diferenciales. Realmente la imagenología solo será de elección según lo que estemos sospechando, en especial en las colestásicas, y que eventualmente la biopsia hepática se usará, pero realmente en casos muy seleccionados. Muchas gracias.